¿Volveremos a pasear por espacios repletos de turistas? Veamos qué nos plantean en esta sesión los siguientes expertos y vamos a empezar con David Leánez, director del área TIC de Turismo de Barcelona. David, cuando quieras. Gracias, Ivana. Buenas tardes a todos. Bueno, yo os voy a presentar hoy una herramienta que se llama Check Barcelona. Y Check Barcelona es una app, una aplicación, de hecho es una web app que nos permitirá gestionar un destino y controlar los flujos de afluencia a diferentes equipamientos. Esta aplicación ha sido desarrollada por Turisme de Barcelona, conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona, y ha contado con la colaboración de Eurecat como partner tecnológico. Está dirigida al visitante del destino Barcelona, que incluye tanto la ciudad como su área metropolitana y provincial. Y pretende, pues, precisamente lo que decíamos, ¿no? Intentar mejorar la experiencia del visitante, evitando aglomeraciones y colas. La forma de mejorar esta experiencia o de ayudar al visitante es a través de una aplicación que presenta una base cartográfica, un mapa, y dentro del mapa del territorio donde que queremos visitar nos va a mostrar estos iconos, estos atractivos, bien sea culturales, lúdico, hay experiencias, etcétera, y nos va a indicar en cada momento el nivel de ocupación o de disponibilidad de esa experiencia. No sé si se está viendo la presentación. Bueno, el objetivo de Check Barcelona lo podemos ver desde ahora, creo, desde dos perspectivas. Desde el punto de vista del destino o del organismo, en este caso Turisme de Barcelona, del organismo de promoción turística, o bien desde el punto de vista del turista. Persigue objetivos en los dos ámbitos. En el ámbito del organismo de promoción o del destino, ser una herramienta que nos permitirá gestionar. Y ahora veremos cómo gestionaremos. Y en el ámbito del turista lo que va a permitir es inspirarlo a que pueda mejorar su visita y satisfacer esa expectativa de experiencia al visitar el destino. Como decía, desde el punto de vista del destino o de organismo de promoción, el hecho de poder gestionar lo que nos ha de permitir es, teniendo la información de ocupación de los distintos espacios, poder descongestionarlos y descentralizar. Decías en la presentación, Ivana, justamente eso, ¿no? Descongestionar. Bueno, es una de las claves de este proyecto, intentar redistribuir los flujos de turista por varios motivos, porque la congestión turística a nadie le gusta, pero también, sobre todo, porque en la época en la que estamos con la pandemia, pues también parecía muy interesante poder conocer a priori esta información para poder tener un control más exhaustivo de los visitantes. ¿Cómo hacemos esto? Esto a nivel tecnológico se consigue integrando los diferentes equipamientos a través de, bueno, integración vía API, pero al final lo que consiste es integrar los sistemas para que desde este punto central, desde Check Barcelona, podamos conocer la información de ocupación o de disponibilidad de los equipamientos, pero no solo nos quedamos con equipamientos, como decíamos antes, sino, por ejemplo, espacios abiertos como pueden ser playas o, por ejemplo, también integrado con empresas que ofrecen servicios como puede ser TMB o parkings a través de Saba o Gamsa o BSN, para poder dar toda una información que ayuda en esta experiencia al visitante. Desde el punto de vista del visitante, el objetivo de inspirarlo, lo que pretendemos es facilitar la visita, darle nuevas alternativas a la visita de los iconos que él puede tener en su agenda de visita y de alguna manera poderle mostrar la información, ya que tenemos una herramienta que nos permite utilizar el mapa, que la podemos ver desde nuestro dispositivo móvil, pues georreferenciado, geolocalizado con respecto a donde yo me hallo, pues qué alternativas tengo alrededor. Pero no nos quedamos ahí, sino que también evidentemente, poderle mostrar la información en función de sus intereses. Si prefiere, pues, ver una experiencia que con la familia pretende disfrutar, etcétera, ¿no? Y ya pasamos, digamos, a todo esto engancha con la parte de la satisfacción, la experiencia del usuario, ¿no? Mejorar esa experiencia, haciéndole que no tenga que esperar las colas, que pueda saber que va a un equipamiento que no encontrar aglomeraciones, etcétera. Y además lo acompañamos con una serie de información que en estos momentos tiene mucha importancia. Esperemos que con el paso del tiempo pues ya no tenga tanta, pero como es los protocolos de seguridad COVID, pues si hay que utilizar mascarilla, si hay que mantener, bueno, evidentemente una distancia de seguridad, etcétera. Todo esto
como decía, acompañado de la posibilidad de que me muestre información de cómo puedo acceder a ese equipamiento desde mi punto, desde donde me encuentro, y además que me pueda mostrar información accesoria como puede ser el tema de los parkings. Yo insisto mucho en decir, esta información que nos da la aplicación es en tiempo real. Es decir, no estamos hablando de que hacemos una previsión o que en función de datos pasados podemos estimar que tal día, tal hora tendrá esta ocupación, sino que son siempre datos en tiempo real. Al ser datos en tiempo real, esto puede variar de un momento a otro. O sea, yo consulto ahora y consulto de aquí 2 horas y quizá ha variado. Y lo que estamos haciendo es pensar que esta experiencia la va a disfrutar el visitante en el momento en que está en la ciudad, con lo cual siempre hablamos de ahora, en la actualidad, que es de hoy, y damos un par de días de margen para poderle mostrar esta información. La aplicación además me permitirá poder directamente contratar la visita o el ticket de la experiencia que quiero disfrutar. En definitiva, una aplicación que, como resumen, lo que pretende es tener un control de aforo, poder informar al visitante de cómo está ese equipamiento, todo vinculado a una geolocalización, es decir, yo me sitúo en el mapa y me muestra alrededor qué opciones tengo para visitar, con una información de cada uno de los equipamientos que quiero visitar, más allá de la descripción, imágenes, la información, como decíamos, de seguridad y la posibilidad de hacer la reserva y compra del ticket. Hemos preparado, para que se viese más visual, un pequeño vídeo que hace una simulación de cómo un usuario disfrutaría esta aplicación. Yo iré explicando mientras se vaya viendo el vídeo. Entonces, si queréis, si hacemos paso al vídeo. Vale, bueno, en este caso lo que vemos aquí es cómo se accede a la aplicación. Como hemos dicho al principio, es una web app, una progressive web app, por lo tanto no la vamos a encontrar en los markets, sino que directamente consultando en checkbarcelona.com puedo acceder independientemente de la plataforma que utilice, tanto si lo hago desde desktop como si lo hago desde una tablet o desde un dispositivo móvil. Evidentemente la experiencia es más completa si lo hacemos desde un móvil porque me permite pues, geolocalizarme y además es el momento en que yo estoy realizando la visita. Permite hacer búsqueda de equipamientos por nombre o por, como decíamos, por proximidad o localización. En cada caso, cuando yo consulto una información de un equipamiento, me va a dar la información de los horarios de apertura, de la ocupación que hay en ese momento, con un código, digamos, de semáforo puede estar ocupado, ocupación media, ocupación alta, con lo cual me orienta en el momento de poder decidir si mi visita va a ir a hacer ese equipamiento o no. Y además me va a dar la opción de poder hacer la reserva directamente. Esta información va complementada con información de seguridad relativa a, en ese momento, pues, los protocolos de seguridad que hay activos, etcétera. Además, la información, como decíamos, vinculada de cómo desplazarme a ese punto a través de transporte público, o si me estoy desplazando con mi vehículo, qué alternativas de aparcamiento tengo. Y en estos casos también me va a decir el grado de ocupación de los parkings que hay alrededor del equipamiento que quiero visitar. Más allá de toda esta información, complementamos también la aplicación con una información actualizada de protocolos de seguridad, COVID, todo esto en coordinación con Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento, y vamos periódicamente revisando y actualizando la información que damos a los usuarios. Bueno, en este caso podemos ver también información de playas, como decíamos. La información de ocupación de las playas se realiza a través de cámaras que el Ayuntamiento puso ya el año pasado, y a través del análisis de las imágenes podemos saber si esas playas están muy ocupadas o poco ocupadas, y siempre, en cada caso, siempre vamos a dar recomendaciones alternativas en el caso del equipamiento o de la playa que el visitante quiere visitar, pues estuviese muy ocupada, ¿no? Bueno, es un paseo rápido por la aplicación. En todo caso, sí que es un primer punto de partida. Hemos incorporado una serie de equipamientos que son los que nos están ofreciendo esta información, pero evidentemente tiene un recorrido, tiene un futuro esta aplicación, pasando primero por incluir más equipamientos, más experiencias. Actualmente estamos incluyendo 130 equipamientos que están ofreciendo esta información de disponibilidad, pero tenemos un catálogo de bastantes más, bueno, por lo menos 250 podríamos llegar a introducir.
hay 10 playas, aquí sí que bueno, no se van a introducir más porque no hay más playas, son las que hay, y actualmente hay una oferta de 83 parkings en la aplicación. Como digo, el futuro de la aplicación pasa por esto, pero además por mejorar las funcionalidades de cara al usuario, trabajando pues que el usuario pueda definir cuáles son sus opciones, sus favoritos, sus motivaciones de visita, y de esta manera ir pudiendo crear algoritmos para que le ofrezcan alternativas que van más acorde con sus motivaciones. Además, una cosa que estamos trabajando que es complicado de conseguir, pero bueno, al final yo creo que lo conseguiremos, es crear un mapa de calor, no ya de equipamientos privados, es decir, de recintos cerrados, sino de la ciudad entera, y poder desde el mapa poder ver a simple vista con este mapa de calor cómo de ocupadas están las zonas públicas. Y un objetivo que hoy en día es impensable no incorporarlo en cualquier proyecto, que es el hecho de poder conseguir data. Es muy importante, ¿no? Toda la parte de data para un análisis posterior y para poder enfocar pues toda la parte de experiencia de usuario, pero también, sobre todo, y volvemos al punto inicial, a la parte de gestión por parte de un destino o de una organización de promoción turística. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Es un lujo para nosotros conocer de primera mano todas estas medidas que estáis implementando pues, para mejorar toda esta experiencia del visitante. Muchas gracias, David. A ver, vamos a pasar ahora a Esther Rodríguez. Ella es CEO y co-founder de My Street Book y nos va a hablar de cómo el turismo puede ayudar en las zonas más rurales. Bueno, tenemos mucha curiosidad. Cuando quieras, Esther. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Esther, CEO y cofundadora de My Street Book, y os voy a explicar cómo hacemos desde My Street Book para distribuir y crear nuevos flujos que lleven a los viajeros desde los núcleos más poblados hacia las zonas más rurales, ¿no? o sin tanta población, ¿no? Para ello voy a hacer un análisis rápido para centrarnos en el entorno en el que nos movemos, que es el de la influencia de la movilidad y el turismo, que van unidos. Y esto es tan así que ahora con la pandemia lo que hemos vivido es que, bueno, ahí estáis en la presentación viendo el Destination Status Tracker de la Organización Mundial del Turismo, en donde de alguna forma lo que hace es poner información sobre qué países han puesto restricciones a los visitantes que vienen del extranjero, ¿no? Ahora mismo estamos viviendo realmente un momento malo para la movilidad, porque hay muchos lugares donde la movilidad aún sigue bastante restringida, sobre todo la movilidad internacional, ¿no? Y eso aplica directamente a los flujos de turismo. De hecho, es tan así que aquí en esta gráfica que muestro, que son las expectativas también de la Organización Mundial del Turismo, tanto de lo que pasó el año pasado con la crisis, en donde hubo una caída en picado, ¿no? Y las expectativas de recuperación de llegadas de turistas internacionales a lo largo de este año y el año que viene, en el que paulatinamente hay varios escenarios de recuperación, pero paulatinamente se prevé que vaya creciendo cada vez más, ¿no? Si lo miramos más de cerca, ¿no? esta movilidad externa, que no interna, pues vemos, por ejemplo, en este caso con datos de Sefitur, dónde van más los turistas internacionales dentro de España. Y si nos metemos concretamente en el caso incluso de Barcelona, ¿no? podemos ver también, ¿no? con datos de por dónde se están moviendo más, cuáles son los núcleos donde más se mueven, ¿no? A mí me gusta mostrar, para profundizar todavía aún más, este trabajo que elaboró Eric Fisher, en donde se muestra el movimiento de los turistas con el geoetiquetado de fotos de Flickr y Picasa. Lo hizo en las principales ciudades y como ejemplo, por ejemplo, está aquí el de Barcelona, en donde se puede ver los lugares de concentración donde se hacen más fotos, es decir, que está íntimamente relacionado con el turismo. Una radiografía bastante exacta de los movimientos de los turistas. Y en este sentido hay que diferenciar el transporte de acceso y salida de los turistas, el transporte de desplazamientos internos, es decir, cómo nos movemos en una ciudad, y el transporte de los desplazamientos externos, es decir, cómo el viajero se puede mover a otros lugares cercanos a esa ciudad, ¿no? a ese núcleo a donde ha llegado, ¿no? Aquí nos vamos haciendo un zoom
en esta radiografía que hace Eric sobre el mapa de Barcelona, cómo son los movimientos dentro de la ciudad. El viajero se mueve por los destinos de forma diferente al ciudadano. Lo que pasa es que en las ciudades se solapan los movimientos de los turistas y los ciudadanos, y cuando hay mucho turismo esto puede llegar a colapsar infraestructuras en este solapar. En cambio, en el campo, en aquellos lugares que están cercanos, que no tienen tanta masa, el hecho de llevarlos allí hace que se diluyan estos trayectos, que también se aprecia aquí en las inmediaciones del centro, ¿no? Cómo se van diluyendo esos trayectos. Los desplazamientos de los viajeros y de los ciudadanos, aunque se solapan, el propio trayecto es distinto, porque el factor tiempo, que en el caso del ciudadano es clave para llegar a un puesto de trabajo, en el caso de un viajero ese tiempo puede ser algo ventajoso porque puede llegar a disfrutarlo, porque él tiene mucho más tiempo para poder realizar ese viaje. Y esto hay que aprovecharlo en beneficio y en pro de mostrar más cosas, es decir, que el trayecto también forma parte de ese viaje y de esa experiencia, ¿no? Bueno, las consecuencias de la concentración de viajeros, sobre todo en los núcleos, donde más se puede concentrar, aparte de la actual situación sanitaria y de salud, que ahora mismo lo que se está preveyendo es justamente lo contrario, es que hay que diluir y que hay que distribuir, pues también afecta al aumento de la contaminación, al estilo de vida del propio ciudadano, al acceso a los servicios, al bienestar, a la presión sobre las infraestructuras locales que se ven sobresaturadas, el acceso a la vivienda, entre otras muchas cosas, ¿no? Y por eso de ahí nace, digamos, la necesidad de que cuando creamos MyHistoryBook creamos también un sistema capaz de crear nuevos flujos, ¿vale? Y llevar al viajero a otros lugares que sean cercanos. Ahora os muestro cómo, ¿no? Cuáles son las claves de cómo nuestra tecnología es capaz de crear estos nuevos flujos. Una de las principales áreas que empezamos a entender para poder distribuir es el tema de la atracción, primero, de la atracción de visitantes. Para ello, lo que hacemos es tener parametrizados también en tiempo real multitud de variables, por ejemplo, pues horarios de apertura, tipologías de transporte para poder moverse, temas de accesibilidad, compra de entrada, recomendaciones, etcétera. Tener otras variables que tienen que ver con el propio entorno. Aquí hago un énfasis especial, todo lo que son recursos turísticos, agenda cultural, naturaleza. Hago ese énfasis porque es muy importante que se diversifique y ahora lo veréis, ¿no? Que cuantos más recursos podamos tener, mucho mejor para el sistema, ¿no? Y luego el desarrollo de MyHistoryBook se centra muchísimo en el viajero, es decir, es un sistema de recomendación y lo que hace es entender a la perfección cuáles son los gustos y las necesidades de esa persona en concreto, ¿eh? Y ponerla en contacto con todo lo demás, adaptar, digamos, el destino y todas sus variables a las necesidades exactas de esa persona. Otra parte fundamental que tiene, como os decía, es el tema de la diversificación, es decir, poder captar a cuanto más público mejor. Y esto lo hacemos haciendo mucho hincapié en meter cuanto más contenido más diverso mejor. ¿Por qué? Porque la tecnología de MyHistoryBook es capaz de, por afinidad de intereses, conectar a gente con aquellas cosas que sabemos que le van a gustar. Es decir, se les recomienda, se hace una recomendación personalizada de determinados recursos que directamente el sistema entiende que le puede gustar a esta persona. Y por eso, cuanto más recursos, más distintos, ampliamos ese espacio turístico, le damos mucha más visibilidad y además, cuanto más distribuidos por el territorio, mucho mejor para llevar justamente a gente por afinidad de intereses a esos lugares que no están tan céntricos. Luego tenemos otra parte fundamental en esta atracción de personas que hacemos, que es el tema de trabajar en red de destinos interconectados. Nuestra plataforma no solamente trabaja en un lugar, sino que es una plataforma que trabaja en red. Eso quiere decir que salen muchos destinos y el viajero puede moverse libremente por distintos destinos. Pero también, digamos que en el top de los lugares recomendados por la plataforma le van a aparecer, al igual que los destinos habituales o más visibles, le van a aparecer también muchas recomendaciones adaptadas a lo que a esa persona le pueda interesar, con lo cual le puede parecer recomendaciones de todo tipo que puedan estar en un pueblo de 100 habitantes o puedan estar en una ciudad de 2 millones de habitantes. Y eso también es muy importante, esa adaptación de ese panel
que ya no son paneles estáticos de recomendación o de usuarios, sino que son paneles adaptados a los gustos de esa persona en concreto. A eso es lo que hacemos desde MyStreetBook, con un énfasis especial en esa recomendación personalizada y otra parte muy importante en creación de rutas también personalizadas, que ahora os mostraré también cómo funciona, ¿no? Adaptar todo ese contenido a las necesidades del viajero. La divulgación es importante también, la divulgación de la cultura. Para ello lo hacemos a través también de una web app que le descubre y personaliza el territorio al viajero a través de unas interfaces que son muy interactivas, que fomentan que la gente esté compartiendo, esté valorando, no hay necesidad de preguntas. Fomenta también que las personas, como os decía, ese panel de sugerencias, de inspiración, puedan ver recursos del mundo rural. Y eso es importante porque el sistema detecta directamente que esa persona pueda estar interesada en esa tipología de recursos, y eso es una de las fuentes por las que MyStreetBook distribuye más y es capaz de llevar a más lugares. Otra parte importante es la creación de planes inteligentes, que no solamente se pueden hacer dentro de una ciudad, es decir, creación de rutas en un entorno urbano, sino que hacemos rutas intermunicipales, y eso permite salir de ese entorno de centro y llevarnos, como en este caso que estáis viendo, llevamos desde Málaga, Vélez Málaga, Nerja, hasta pueblos de la sierra, ¿vale? Es una ruta intermunicipal que puede durar un día o 2 días. Como es este caso, ¿no? Y luego la parte de compartir todas esas rutas que hemos creado en una especie de comunidad y compartir también recursos. Todo esto hace también que todavía más se trabaje en este ambiente, ¿no? de red de destinos, ¿no? Que se visibilizan unos a otros. El impulso económico a través de la parte, ¿no? de los comercios locales y la distribución. MyStreetBook incluye el tema de la distribución en la propia tecnología. Es una ética de sostenibilidad para disminuir la huella de carbono. Para eso lo que hacemos es poner en contacto una web potente de analíticas y datos, tanto con el destino como con el viajero, para que el viajero también pueda obtener datos y se pueda beneficiar de ese Big Data. Y lo que hacemos es monitorizar en tiempo real qué está pasando con la distribución de viajeros. En este caso, por ejemplo, conseguimos llevar durante los primeros meses de trabajo a personas a esa franja izquierda que estamos viendo ahí, que no traspasaban, era una frontera casi psicológica para el viajero. Y aquí estáis viendo algún ejemplo práctico de cómo funciona la tecnología y cómo en los meses en los que va trabajando, poco a poco va consiguiendo diluir a las personas hacia otros entornos, en este caso urbanos y en este caso más rurales. ¿Vale? Ahí estáis viendo cómo va funcionando mes a mes, cada vez de la tecnología va propiciando este diluirse en el territorio. Y por último, en este caso son casos también prácticos, ¿no? de la comarca de la Sarquía, de 31 municipios, la comarca de la Sarquía en el que estamos trabajando. Esta tecnología de MyStreetBook consigue visibilizar en los primeros meses hasta el 90% de todos los recursos de la base de datos, y se consiguen los 8 primeros meses que los usuarios visiten cerca del 80% de esos recursos, con lo cual lo que conseguimos es visibilizar al máximo, sobre todo en los pequeños comercios, los lugares menos visibles y sobre todo las zonas menos accesibles. Ahí tenéis el contacto y bueno, para cualquier cosa nos podéis contactar a través del teléfono, del email y estaremos encantados de responderos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Esther. Nos resulta muy interesante todas las herramientas que proponéis, pues, para descongestionar los espacios turísticos, para adaptar las recomendaciones específicamente a cada usuario, para crear comunidad, entre otras muchísimas utilidades. Muchas gracias. Escuchamos a continuación a Nicolás Reña, responsable de marketing de Affluences, que nos va a hablar de cómo mejorar el confort de los visitantes y evitar así lugares saturados. Nicolás, cuando quieras. Gracias, Ivana. Buenas tardes a todos. Antes de contaros un poco la historia de Affluences, tenéis que saber que Affluences es una startup que permite medir, gestionar, comunicar y prever las afluencias en tiempo real en los lugares públicos. Affluences es una startup que fue creada en 2014.
con la idea en París, con la idea de comunicar las afluencias en tiempo real a los estudiantes, en particular durante los periodos de exámenes. Entonces, en 2014, durante el año al final de creación de la startup, ya trabajamos con varias bibliotecas y de las más conocidas como la Biblioteca Pública de Información, pero también la Universidad de la Sorbonne y la Biblioteca Nacional de Francia. 2 años después, bueno, al final el tema de las afluencias no es un problema solo para las universidades, pero también para todos los lugares que acogen al público, y entonces nos queríamos diversificar y por eso hemos firmado contratos con museos y en particular con el Museo de Orsay y con el Louvre. Un año después ya abrimos oficinas en Barcelona y en Berlín, entonces 2 nuevos países. Y un año en 2018 en Italia, y ya trabajábamos con más de 30 museos en Francia. En 2019 hemos ganado la licitación para equipar la Torre Eiffel con toda nuestra solución de conteo de personas. Esto era antes del COVID y los retos al principio para nosotros era de mejorar la experiencia de los visitantes y también de proporcionar datos de frecuentación a los establecimientos para ayudar a gestionar los flujos de visitantes en tiempo real y entonces para ser una herramienta en la toma de decisión. Luego llegó la crisis de la COVID-19 y que provocó casi todo el cierre de los lugares públicos durante casi un año. Y al mismo tiempo, algunos meses después, hemos cerrado una ronda de financiación de 4 millones de euros en noviembre de 2020 y hemos conseguido una facturación más elevada durante este año con un crecimiento de 50% para este año que viene. ¿Por qué? Me vais a decir, porque bueno, al final hemos podido contestar a estos nuevos retos provocados con la crisis de la COVID-19 y en particular el respeto de las nuevas normas sanitarias relativas a las limitaciones de aforos en todos los lugares y también para tranquilizar a los visitantes sobre la necesidad de tranquilizar a los visitantes sobre el cumplimiento de estas normas en todos estos lugares públicos. ¿Cómo funciona la solución? Y al final me vais a decir que bueno, es un poco similar a lo que decía David en la primera intervención, pero al final lo que proponemos es la medición de las afluencias en tiempo real. Con un material específico, tenemos diferentes tipos de material. Luego vamos a prever esta afluencia, o sea, el tiempo de espera que hay en la cola para visitar un lugar, o bien la ocupación de este lugar. Vamos a hacer previsiones durante el día o aún durante toda la semana. Luego comunicamos esta información mediante diferentes medios de comunicación, o sea, la aplicación móvil que tenemos que se llama Afluences, que es completamente gratuita, y también los web APIs que se pueden integrar directamente en la página web de nuestros clientes o en las aplicaciones móviles también. Y al final también proporcionamos una herramienta de visualización de los datos de frecuentación, de ocupación, de tiempo de espera. Y también en esta plataforma, que es un back office en formato SaaS, en donde habrá también una herramienta de reserva online. Entonces se podrá gestionar directamente a partir de esta plataforma.
Y para justamente ayudar a los establecimientos durante este periodo un poco complicado que ha sido la crisis sanitaria, hemos adaptado nuestra solución para ofrecer diferentes funcionalidades como las notificaciones de superación del aforo máximo, que esto lo pueden recibir directamente los clientes mediante un email o mediante un mensaje en el móvil para justamente gestionar mejor los flujos de visitantes y los aforos. Y también hemos adaptado el sistema de reserva online, que ahora antes era sobre todo para las bibliotecas, para, por ejemplo, que los estudiantes puedan reservar salas o asientos en las bibliotecas. Y ahora puede servir para todo tipo de actividad o de visita en cualquier lugar público. Entonces, también puede servir para una reunión o una cita en la administración. Y entonces hemos adaptado mucho este sistema para que cuadre más con las necesidades de las nuevas necesidades. Ahora, algunos casos de aplicación que, bueno, en primero la Torre Eiffel, que trabajamos con este monumento muy conocido en París y en el mundo. Desde el año 2019 hemos equipado al final todo el sitio con 20 contadores video 3D instalados y también hemos podido recoger 150 flujos de cámaras ya instaladas, que al final la Torre Eiffel ya tenía su propia red de cámaras para vigilar a los visitantes, pues con este mix de tecnología, la nuestra y la suya, hemos podido proporcionar una herramienta bastante completa para gestionar los aforos en todo tipo de lugar. O sea, en cada planta. Ahora veis, por ejemplo, que es el dashboard que se ve en tiempo real. Podemos ver la ocupación en cada planta, el número de visitantes en cada planta, pero también el tiempo de espera que hay para acceder al sitio. Y también veis un ejemplo de una notificación de aforo, de superación del aforo máximo. Sobre nuestra herramienta de reserva online, también hemos podido proporcionarlo a varios museos y hace poco, para la reapertura de los museos en Francia, el desconfinamiento, pues hemos podido equipar a 13 museos con la solución de reserva online, que es la reunión, esos son los museos de la reunión de museos nacional, Grand Palais, en Francia, y entonces solo hemos tardado 2 días de configuración para proporcionar esta herramienta. Entonces ya está todo operacional y lo pueden utilizar después de esos 2 días de configuración. Y también hemos podido proporcionar esta mezcla de tecnología, o sea, el sistema de control de aforo, pero también el sistema de reserva online al Museo de Historia Natural du Havre, que es una ciudad en el norte de Francia. Y ya veis que entonces es un mix que al final lo utilizan también para saber cuántos visitantes hay en tiempo real en el sitio, pero también utilizan el sistema de reserva para facilitar la gestión y acoger mejor a los visitantes. Y entonces todo esto ha tardado 2 semanas de instalación y calibración del sistema. Entonces, todo esto para deciros que al final podemos proponer todo, que es una solución llave en mano y que al final que ya utilizábamos antes de la COVID, pero que al final con esta crisis
hemos podido ver que esta solución y sobre todo la necesidad de control de aforo era muy importante y pues es lo que hacemos con Affluences y por supuesto hacemos muchas colaboraciones con todo tipo de institución para proporcionar este tipo de información. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nicolás, y enhorabuena, porque realmente entendemos la necesidad de propuestas como la vuestra para descongestionar espacios tan masificados. Muchas gracias. Es el turno ahora del último ponente de esta sesión. Él es Roger Calaf, promotor tecnológico del Observatorio de Turismo en el Departamento de Innovación Turística de Eurecat y docente de la UAB, que nos va a hablar de indicadores para el turismo familiar. Para el turismo familiar. Cuando quieras, Roger. Adelante. Bueno, en primer lugar, gracias por la presentación, Ivana, y gracias a toda la organización por este montaje. Y nada, deciros que, como veis en esta primera slide, esta ponencia se va a centrar en la presentación de una nueva plataforma multifuente que hemos desarrollado desde el Departamento de Innovación Turística de Eurecat a través de la Diputación de Tarragona, disculpad, dentro del marco de los FEDER. Esta plataforma de turismo familiar se llama TDS2+. Esta presentación va a constar de 3 partes muy breves. Una primera explicación genérica del proyecto, de su conceptualización y conceptualización. Luego, en segundo punto, vamos a mostrar algunos ejemplos de los indicadores que tenemos en cuenta y las fuentes más utilizadas. Y finalmente se hablará de la aplicación de inteligencia artificial para extraer algunos de estos indicadores. Entonces, bueno, como primera pregunta que nos planteamos, que es de dónde surge este TDS2+. Pues básicamente se coordina una petición a través de un fondo FEDER, como os hemos comentado, que está solicitado por el Patronato de Turismo de Costa Brava y Terras de l'Ebre, donde se intenta hacer converger las ideas de tecnología y conocimiento digital con innovación y conocimiento turístico. La finalidad de esta plataforma es facilitar una información que ayude a la toma de decisiones estratégicas para todos los actores implicados en la gestión turística del territorio. Es decir, a pesar de que es un proyecto que viene a través de la administración, la idea es una plataforma que está abierta tanto a la parte pública como la privada. Pero entonces, digamos que acotando un poquito más lo que es la plataforma TDS, como os he dicho al principio, estamos hablando de una plataforma multifuente y multimetodología que combina fuentes propias y externas, con el fin de intentar agrupar información estadística de relevancia para el turismo familiar dentro de la demarcación de Tarragona. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, el objetivo de esta plataforma es fortalecer la gestión de los destinos turísticos, la gobernanza global y las decisiones empresariales a partir de un sistema integrado, pero que a su vez implique nuevos indicadores innovadores. Entonces, el TDS2+ ha sido desarrollado con el apoyo del sector público, pero a su vez también han estado implicados agentes privados y centros especializados en la provisión de conocimiento. Entonces, sí que, como veis ahí y en todas las diferentes slides que vamos pasando, en este caso, esta génesis del TDS2+ ha sido un proyecto que ha estado creado sobre la idea o el concepto de turismo familiar. Si bien es cierto que esta misma tecnología o esta misma plataforma podría ser extrapolable a otros destinos y a otros tipos de productos turísticos. Si bien es así, también es verdad que a día de hoy, a nuestro conocer, es la primera plataforma estadística adaptada justamente al turismo familiar dentro de este marco estratégico de desarrollo turístico, sobre todo fijado en las marcas turísticas tarraconenses, que son Tierras del Ebro y Costa Daurada.
Aquí empezamos con un poquito la segunda parte de esta presentación, que es básicamente, queremos hablar de los indicadores que hemos tenido en cuenta, ¿no? Estos indicadores se aplican y se focalizan de manera concreta en 3 productos turísticos. Uno de ellos es el turismo cultural, otro es el turismo de playa y finalmente el enoturismo. Que al fin y al cabo no es otra forma de turismo cultural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos intentado crear a partir de ahí? Pues como os decía al principio, hemos intentado generar una plataforma que integre distintos indicadores y que sobre la misma plataforma podamos hacer la consulta de estos indicadores, ¿no? Como os digo, bueno, ya lo veremos después, pero la plataforma agrupa más de 150 indicadores diferentes, es decir, hay muchísimas fuentes agregadas, pero básicamente nosotros las organizamos a nivel conceptual en 2 grupos. Por un lado tenemos datos gestionables a través de un BI y por el otro tenemos datos relativos al impacto en el destino. Cuando nos referimos a datos relativos al impacto del destino, por ejemplo, tenemos indicadores donde tenemos información relativa al número de vuelos que llegan al aeropuerto de Reus o incluso también información sobre la actividad en el puerto de Tarragona. La información consultable hace referencia a aspectos a diferentes aspectos, volumen de demanda, perfiles de demanda, aspectos ambientales o también aspectos socioeconómicos. Y dentro de todos estos indicadores, como os decía, también no solo tenemos indicadores externos, sino que tenemos fuentes propias. Entre ellas tenemos el TDS, el Tourist Data System, digamos, inicial, el que llamamos Tourist Data System de alojamiento, donde medimos también el rendimiento de alojamiento, básicamente las tasas turísticas. Es decir, es otra de nuestras propias fuentes que tenemos incrustada de esta evolución, de este TDS2+. Los estratos a nivel de datos se fijan a distintas escalas. Se fijan a escalas de recurso turístico, alojamiento, visitante y destino. Como os decía, por ejemplo, destino a nivel de aeropuerto y puerto. Pero para recoger todos estos datos, como os decía, tenemos diferentes fuentes, desde algunas fuentes como pueden ser las cámaras 2D o los distintos sensores o encuestas propias, tanto la del TDS que os comentaba antes como una encuesta que hemos puesto en QR dentro de las diferentes bodegas de la zona de Tarragona, la monitorización de redes sociales o el registro de otras fuentes. Entonces, básicamente, ahora el siguiente punto que os quería explicar y un poquito aproximándonos al leitmotiv del fórum, y es que en qué punto nosotros utilizamos la inteligencia artificial para obtener esta información, para obtener estos indicadores. Pues básicamente la utilizamos en varios puntos, pero para destacar algunos de ellos, os podemos decir que la utilizamos en las mediciones de las cámaras, la utilizamos en sensores Wi-Fi y también la utilizamos en redes sociales. Básicamente aplicamos estos algoritmos de inteligencia artificial, como os decía en el primer punto, a las mediciones a través de las cámaras. ¿De qué manera los utilizamos? Pues básicamente las utilizamos, por un lado, para contabilizar personas, pero también para clasificar entre adultos y niños y también para conocer el volumen de estos grupos que nos entran en un espacio, en un recurso turístico concreto. En el segundo punto, como os decía, también lo utilizamos en estos Wi-Fi trackers, en estos sensores Wi-Fi y los utilizamos también para tener 2 indicadores en este caso. Por un lado, para obtener patrones de comportamiento de los visitantes. Uno de ellos es el tiempo de estancia y el otro es el flujo entre distintas zonas. Estos sensores Wi-Fi los tenemos en diferentes recursos turísticos, por ejemplo, en distintas bodegas, y de esta manera podemos ir haciendo un seguimiento bajo todo tipo de
de seguridad de datos, es decir, se encriptan las MACs, etcétera, etcétera, pero lo que sí que tenemos es, tenemos distintos puntos que nos van marcando qué es este flujo en las zonas y el recorrido o la vez que un mismo teléfono móvil pues nos ocupa diferentes espacios dentro del territorio. Luego también estamos trabajando, como veis aquí, el clustering de los visitantes. Es un proyecto que a día de hoy aún no estamos trabajando en ello, aún no lo tenemos aplicado, pero es otro de los puntos donde podríamos utilizar la inteligencia artificial en el caso de los Wi-Fi trackers. Y finalmente, como os decía, también aplicamos los algoritmos de IA en el análisis de redes sociales, sobre todo en la diferenciación entre turistas y residentes y otros patrones de comportamiento. También hacemos análisis de procesamiento de lenguaje natural para conocer la distribución de las UGCs, del User Generated Content, según el producto turístico. Es decir, para marcar un poquito dentro del conocimiento de IA. Como os decía en el punto anterior, entre todos los KPIs se reúnen más de 150 indicadores estadísticos en la plataforma. Toda esta congregación, y me gustaría resaltar este punto, es fruto de la compartición de información entre distintos agentes y sobre todo que tiene como objetivo ser una herramienta que facilite la cohesión y la creación de red. Además, este hecho nos permite que podamos comparar sobre una misma plataforma o gráfico las tendencias que nos marcan distintos indicadores. Y sabemos que esto a veces es sensible, ¿no? Porque a veces juntar distintos indicadores pues, nos puede generar confusión, pero también sabemos de la misma manera que si lo sabemos leer, dos indicadores distintos, dos tendencias distintas, nos pueden descubrir conocimiento. Por lo tanto, está pensado la plataforma sobre todo desde este punto de vista. Y nada, y como decíamos, el TDS2 Plus nos permite desde conocer la segmentación de visitantes hasta el filtraje de la información por mercados, también pasando, y sobre todo este punto es importante también, el seguimiento histórico de los indicadores a través de paneles, a través de dashboards que son muy atractivos y sobre todo son muy fáciles de utilizar, con un formato gráfico o incluso también cartográfico. Para ver un ejemplo de lo que es la plataforma, lo podemos ver a continuación en esta diapositiva, donde podéis ver el ejemplo de la apariencia que tiene el dashboard a día de hoy. Y bien, sin quererme alargar más, deciros que eso es un poquito el resumen de lo que es el TDS2 Plus. Os agradezco mucho vuestra atención y sobre todo que si necesitáis cualquier información relativa al producto o tenéis alguna duda al respecto, podéis contactarnos directamente si queréis al correo electrónico que veis en esta última diapositiva. Así que muchas gracias por vuestra atención y seguimos en contacto. Gracias a ti, Roger. Muchas gracias a todos por estas intervenciones tan enriquecedoras. Vemos una clara tendencia hacia la mejora en el control de flujos a través de estudios y herramientas como las vuestras, así que enhorabuena. Para poder asentar toda la información recibida, que ya es mucha, y de paso nosotros preparar la siguiente ronda de ponencias, os proponemos un breve descanso de 5 minutos, ¿de acuerdo? Nos vemos en nada. Hasta ahora. Gracias.